Hay unas excepciones, pero en términos generales el derecho notarial, para poderse aplicar, requiere el consentimiento de las partes interesadas en su aplicación. Por eso vuelvo y repito y siempre utilizo el ejemplo de la jurisdicción voluntaria. Cuando se está tramitando un asunto de jurisdicción voluntaria, todas las partes están de acuerdo en que lo tramite un notario. En el momento que hay oposición a la tramitación o que las partes ya no consideran que el notario deba seguir llevando el trámite del asunto, porque ya surgió una controversia entre ellas, el notario se ve obligado a remitirlo al órgano jurisdiccional correspondiente, porque ya no hay consentimiento de las partes para la tramitación del mismo. Es decir, el derecho notarial solo puede ser aplicado si las partes y los interesados en una diligencia, en plasmar un acto, circunstancia, en la elaboración de un contrato, están de acuerdo en que se celebre y en el contenido del mismo. De lo contrario, ya no se puede realizar. Nuevamente, república, forma jurídica, autenticación, inmediación, rogación, consentimiento, seguridad jurídica. El contenido de los documentos elaborados por notario no se puede modificar arbitrariamente. Este es un principio fundamental del derecho notarial. Para eso surge el derecho notarial. Como les dije, es un conjunto de normas que tiene por objeto que los hechos, circunstancias, actos y contratos plasmados en un documento con aplicación de las normas del derecho notarial no puedan ser modificados arbitrariamente. No quiere decir que no puedan ser modificados nunca, sino que lo que evita es que sean modificados arbitrariamente, es decir, sin sustento legal y por el gusto personal de cualquiera de los que intervienen en el mismo, o incluso de un tercero que no tuvo intervención en el mismo. Entonces, como principio implica que, nuevamente, todos aquellos actos, contratos, circunstancias, hechos plasmados mediante documentos en aplicación de las normas del derecho notarial solo pueden ser modificados por las personas previamente establecidas en la ley o por las personas previamente establecidas en la ley y conforme los procedimientos previamente establecidos en la ley. A eso se refiere la seguridad jurídica, y en este caso seguridad jurídica como principio del derecho notarial. Unidad del acto sería el siguiente principio. Los instrumentos públicos deben ser elaborados sin interrupciones. Un ejemplo de este principio es el caso del testamento, menciona aquí, pero para que no se me confundan, estamos hablando de que cuando o más bien, como principio del derecho notarial, se garantiza que los actos, contratos y circunstancias, las diligencias que se realizan en aplicación de las normas de derecho notarial, no se pueden suspender, deben realizarse de principio a fin en un solo acto. No quiere decir que las vamos a hacer a la carrera o que las vamos a dejar inconclusas, pero cuando las plasmamos, completamos ese acto, lo elaboramos y en el mismo señalamos si se va a reanudar posteriormente, pero no lo dejamos abierto como llegamos a la mitad de la escritura, entonces pasado mañana vamos a seguir. No, cerramos esa escritura, esa acta notarial, ese instrumento que estamos elaborando, el día y la hora que tenga que terminar y dejando las características de si se va a reanudar posteriormente. Y si posteriormente se reanuda, no es que volvemos a abrir el instrumento que ya cerramos, sino que elaboramos otro instrumento donde recordamos, reafirmamos las razones por las cuales vamos a continuar con las diligencias, pero no realizamos un instrumento cuya finalización tenga carácter indefinido. Por ejemplo, si estamos elaborando un acta notarial, para que me comprendan un poco mejor, si estamos elaborando un acta notarial, empezamos a las 10 de la mañana y nos dan las 11 de la noche y no estamos terminando, y deciden que, bueno, ya mucho tiempo, vamos a descansar y vamos a regresar mañana a continuar la elaboración del acta notarial. El notario no deja abierta su acta notarial, no, el notario termina su actividad. El notario señala que no habiendo nada más que hacer constar, sea por terminar ese día, fecha y hora, dejando la salvedad un poco antes de hacer ese cierre, de que suspendieron la actividad y que al día siguiente decidieron que la van a continuar. Entonces el notario terminó su acta notarial en un solo acto, no la dejó abierta. Al día siguiente llegará e iniciará una nueva acta notarial para continuar con la diligencia que estaban realizando. Pero se los menciono así para que entendamos que cuando hablo de unidad del acto, quiere decir que el notario, al elaborar instrumentos públicos o realizar diligencias, debe
Iniciar y terminar siempre, nunca dejar abierto un instrumento público. Trasladado esto a principio del derecho notarial, encontramos que el derecho notarial garantiza que no va a haber diligencias cuya finalización sea indefinida, porque siempre deben empezar y terminar en un solo acto. No se difiere su firma, por ejemplo. Terminamos hoy y lo firmamos la semana que viene. No, pero si terminamos hoy esta acta, la firmamos los que estamos y si mañana seguimos, pues seguimos otros. Pero terminamos en un solo acto. El siguiente principio es el principio de protocolo. Esto lo vamos a estar viendo también bastante. El protocolo definido de conformidad con lo que establece el artículo 8 del Código de Notariado es una colección ordenada de escrituras matrices, actos de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Sin embargo, esa ya es una definición muy específica que vamos a ver al final de este curso. No al final, faltando como pasado de la mitad de este curso, porque vamos a ver algunas características y principios y formalidades del protocolo. En el caso del derecho notarial, o sea, como protocolo, como principio del derecho notarial, vamos a entender que es una garantía que tiene la norma notarial o el derecho notarial, mediante la cual debe llevarse un control, o el sujeto activo de la relación notarial debe llevar un control, un registro de todos los actos, contratos, circunstancias que plasma mediante instrumentos públicos. Ese es el principio del protocolo. La garantía de que la aplicación del derecho notarial en determinados actos y actividades implica la necesaria, o más bien, implica el necesario registro de dichas actividades por parte del sujeto activo de la relación notarial, que como hemos venido diciendo, es el notario. Y a eso se refiere el principio de protocolo, que plasmado en su forma más material, digamos, es en la colección de escrituras públicas que lleva el notario a lo largo del año, que es precisamente un registro de toda su actividad notarial a lo largo del año. Pues a eso se refiere el principio de protocolo, y que veremos más adelante ya en términos prácticos qué es el protocolo en Guatemala. Pero en términos generales, el principio de protocolo es un principio del derecho notarial que implica que el sujeto activo de la relación notarial debe llevar un registro de toda su actividad. Después encontramos el principio de publicidad. Los actos y contratos que se elaboran o que el notario elabora en aplicación de las normas del derecho notarial en el ejercicio de su actividad notarial son públicos, pues le interesan a la colectividad. De hecho, como el notario es un profesional liberal que ejerce una función pública, todos los actos que realiza en ejercicio de esa actividad se consideran actos públicos, que pueden ser revisados y que pueden ser verificados por distintas entidades. Eso lo veremos cuando veamos ya el tema de la institucionalidad alrededor del notario, la organización del notariado. Pero en términos generales, se consideran públicos los actos que realiza en ejercicio de su función notarial y en consecuencia está sujeto a las normas de publicidad de los actos de los funcionarios, aunque él no sea el funcionario. Unidad de contexto, siguiente principio. Este es un principio muy específico que todavía se coloca dentro del estudio del derecho notarial, aunque yo ya tal vez lo colocaría como un principio más especial de nuestro propio sistema o nuestro propio ordenamiento jurídico. Pero dicho en términos simples, el principio de unidad de contexto del derecho notarial implica que cualquier modificación a las normas de carácter notarial contenidas en el Código de Notariado solo puede realizarse mediante la modificación o supresión específica de normas mediante reformas expresas al Código de Notariado. Es decir, no puede venir una norma X a modificar o crear normas de derecho notarial por fuera de lo que es el Código de Notariado. Se supone, y eso de conformidad con el artículo 110 del Código de Notariado, que cualquier modificación a las normas notariales debe constar en el Código de Notariado para mantener la unidad de la normativa y que no se disperse en distintas normas, como por ejemplo pasa a veces con el derecho penal, cuando aparece una norma ambiental que trae ciertos delitos y luego aparece una norma contra la narcoactividad que trae otros delitos, otra norma contra el lavado de dinero, y que no se encuentran ya en el corpus del Código Penal, por ejemplo, sino que hay que buscar diversas normas para ir encontrando los diversos tipos penales
que han sido creados. Para evitar esto, el legislador, en cuanto al derecho notarial, expresamente señaló en el artículo 110 que este tipo de modificaciones para tener validez solo deben hacerse mediante modificaciones expresas al Código de Notariado y así no perder esa unidad, básicamente unidad de contexto de la normativa notarial. Aunque, como veremos más adelante también, algunas normas que han tenido implicaciones notariales, eso de unos 8 años, 9 años para acá, han creado controversia porque han sido presentadas o formuladas en cuerpos legales externos a lo que es el Código de Notariado, y en consecuencia el criterio que surge es que violentan el principio de unidad de contexto contenido en el artículo 110 del Código de Notariado. Siguiente principio, función integral. Este es sencillo. La actividad del notario, o sea, el derecho notarial no se reduce, si bien su objeto es la elaboración de instrumentos públicos, no se reduce a la elaboración de instrumentos públicos. La actividad notarial va más allá, va desde la asesoría específica a los sujetos o a los clientes para poder moldear la voluntad de las partes y darle forma legal, hasta los actos posteriores a la elaboración del instrumento público. En algunos casos incluso la inscripción de ciertos actos o contratos en los registros correspondientes, que no, aunque no sea una obligación específica del notario, forma parte de la actividad para prestar un servicio integral a sus clientes. Igual es entendido este principio en el sentido de que el derecho notarial no se reduce a la simple elaboración de documentos, sino que requiere una actividad científica constante que permita ir presentando mejoras en la elaboración de los mismos y seguimiento a la actividad y la validez y los efectos de cada uno de los instrumentos que el notario autoriza. Por eso se refiere al hecho de que la función notarial no se reduce a la simple elaboración de instrumentos, sino al seguimiento que se hace respecto a las obligaciones, responsabilidades y consecuencias que tiene dicha elaboración respecto del notario, los sujetos que intervienen y el Estado. Y finalmente, el principio de imparcialidad. El notario no actúa para una o varias partes en lo que sea su función, se lo mencionaba yo en la sesión anterior, sino que es responsable frente a todos los sujetos intervinientes, de modo que a diferencia del abogado, cuya función radica en defender los intereses de su representado, el notario está obligado a garantizar los intereses de todos los sujetos participantes mientras se ejerce su función. Explicado como principio del derecho notarial, podemos decir que la aplicación de las disposiciones del derecho notarial requiere, para tener validez, que el sujeto activo de la relación notarial sea un personaje que actúe en condición neutral, siempre en ejercicio y representación del Estado por disposición de la ley, y en consecuencia garantizando los derechos de todos los intervinientes, aunque no haya sido contratado directamente por todos ellos. Aunque, por ejemplo, pueden ser 10 personas intervinientes, fue solo una la que me contrató, yo igual tengo que garantizar los derechos de todos. Entonces, con eso tendríamos lo que son los principios del derecho notarial. Vamos a ver: república, forma jurídica, autenticación, inmediación, rogación, consentimiento, seguridad jurídica, unidad de acto, protocolo, publicidad, unidad de contexto, función integral, imparcialidad. Dicho eso, no sé si tienen alguna duda con respecto a los principios del derecho notarial. Okay. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Ok, excelente. Porque ahora vamos a hablar de las fuentes del derecho notarial. Cuando hablamos de fuentes en relación al derecho notarial, tenemos que recordar que nuestra legislación, es decir, nuestro ordenamiento jurídico, establece que la única fuente del derecho en nuestro país, la única fuente directa del derecho en nuestro país, es la ley. Y esta se va a ver complementada por la jurisprudencia. Como decía, es la única fuente reconocida como fuente formal del derecho en Guatemala. Sin embargo, se reconoce a la jurisprudencia como complementaria a ella porque el conjunto de fallos contextos, es decir, en un mismo sentido, emitidos ya sea por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte de Constitucionalidad, sienta lo que es doctrina legal, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, por eso es que la jurisprudencia, es decir, este conjunto de fallos,
que se convierten en doctrina legal, complementa la ley porque es algo que la amplía en cuanto a su interpretación o dilucida aspectos interpretativos de la misma. No la modifica ni la cambia, pero por eso es una fuente que complementa a la ley, que es la única fuente formal del derecho en nuestro país. Además de esto también, como fuentes formales, aunque aplicables solo para aspectos interpretativos, debemos anotar también la costumbre y la doctrina. En este caso estoy hablando de la doctrina académica, no estoy hablando de la doctrina legal, que como ya les dije, es de cumplimiento obligatorio y que en su momento lo verán. No quiero extenderme por ahí porque sería una clase específica de eso, pero digamos que nuestra legislación reconoce que cuando la Corte Suprema de Justicia emite 5 fallos en temas específicos, o sea, en temas cuyo objeto es el mismo, y los fallos son en un mismo sentido, se constituye como doctrina legal, es decir, normas de cumplimiento obligatorio para los demás órganos jurisdiccionales. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, no se requieren 5 fallos, sino que se requieren simplemente 3 fallos en el mismo sentido, en temas que tengan el mismo objeto. Esta doctrina es distinta a la doctrina académica de los libros, digamos. Por eso es que este tipo de doctrina legal que les digo complementa la ley, porque básicamente son normas de cumplimiento obligatoria que vinculan a la jurisdicción y a toda la administración, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, a toda la administración, a todos los funcionarios públicos, a todas las personas dentro de nuestro país. Ahora, cuando hablo de la costumbre y de la doctrina, se tienen como fuentes formales, aunque secundarias, porque no se aplican para aspectos interpretativos, pero al final de cuentas su misión termina ahí, permitirnos interpretar de mejor manera las disposiciones legales. Su fuerza de aplicación es completamente distinta a lo que sería la doctrina legal y la propia ley. Y esas serían las fuentes del derecho notarial. Dicho eso, el derecho notarial, como les decía, se relaciona con otras ramas del derecho, principalmente con el derecho mercantil, con el derecho civil, con el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho registral fundamentalmente. Aunque yo siempre he considerado que lo estoy tratando porque es un tema que es necesario tratarlo en el programa, pero en realidad ya es tan, ustedes lo van a tener tan a la vista que por simple lógica van a entender que al ser una rama transversal del derecho, cuyas normas son necesarias para poder plasmar y dar forma legal que tenga validez y permanencia a todos los conceptos de cualquier otra rama del derecho, entonces tiene relación con todas las ramas del derecho. Quizás por tema académico podemos decir que se relaciona todavía más con el derecho registral, con el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho mercantil y el derecho civil, pero en realidad su función es fundamental en todas las demás ramas del derecho. Dicho eso, voy a entrar a un tema que es importante y que les estaba mencionando la vez pasada, que se refiere a los sistemas notariales. Cuando hablamos de sistemas notariales, nos referimos al conjunto de principios y reglas que, armonizados entre sí, permiten cumplir con la función notarial, es decir, con el quehacer del notario, y que van a variar dependiendo de las tradiciones jurídicas de los lugares donde usted se encuentra. No es lo mismo la tradición jurídica consuetudinaria desde que se aplica en Estados Unidos, que tiene raíces sajonas, de la tradición jurídica que se aplica en ordenamientos jurídicos como el nuestro, cuyas raíces son más latinas, hispanas, más formalistas, no tan consuetudinarias. Entonces, cuando hablamos de sistemas notariales, estamos precisamente hablando de todo ese conjunto de principios, normas, procedimientos y rituales que permiten aplicar el derecho notarial en determinada área geográfica históricamente determinada. Para fines académicos, los vamos a clasificar de la siguiente forma: sistema latino, sistema sajón, sistema de funcionarios administrativos y sistema de funcionarios judiciales. Se los adelanté un poquito en la sesión anterior. Cuando hablamos del sistema latino, es decir, el conjunto de principios, normas, procedimientos, rituales que se aplican en determinada área geográfica,
y que se refieren a un sistema basado en normas más formales, o más bien al referirme a formales más basadas en formalismo, más positivistas, estamos hablando de un sistema que se fundamenta en la influencia ejercida por el derecho romano y se basa en la aplicación del derecho escrito, en contraposición al derecho consuetudinario. Cuando hablamos del sistema sajón, estamos hablando de un sistema o un conjunto de principios para aplicación del derecho basados precisamente en normas o en una tradición de derecho consuetudinario. El sistema sajón se diferencia en gran manera del sistema latino porque al ser su naturaleza consuetudinaria no se fundamenta tanto o no tiene tanta, ¿cómo se dice? No se centra tanto en la formalidad intrínseca del contenido del instrumento, sino que más bien se centra en la garantía de que quienes firman el instrumento efectivamente son quienes comparecen en el mismo. Como les decía, se diferencia y podemos ver las diferencias cuando se describen las características y funciones del sistema sajón. Pero para llegar a eso vamos a hablar del sistema latino y por el tiempo que tenemos ahorita son yo tengo las 6:20. Ustedes, su curso termina a las 7, ¿verdad? ¿O es a las 6:30? Es a las 6:30. 7, licenciado. Ok. 7, Ok, es que estoy calculando los tiempos para que no nos quedemos a la mitad. Okay. Pues vamos con el sistema latino para poderlo diferenciar del sistema sajón y ya después entramos a los dos sistemas que les mencioné, que son el sistema de funcionarios administrativos y el sistema de funcionarios judiciales, para que podamos hacer una diferenciación y no salgamos tan corriendo. Les decía que el sistema latino es un sistema que se fundamenta en la influencia ejercida por el derecho romano. Es un sistema que se basa en la aplicación del derecho escrito en contraposición al derecho consuetudinario. Es decir, un sistema bastante formalista, bastante basado en el positivismo, en la documentación, en la garantía de contenido de los instrumentos. No solo se centra en el hecho de garantizar quiénes firman el instrumento, sino que ahí se da garantía que el propio contenido del instrumento efectivamente está acorde a la normativa. Para eso requiere que quien elabore los instrumentos públicos, en este sistema se requiere que quien elabore los instrumentos públicos efectivamente sea una persona que sea versada en derecho, o sea, debe ser un profesional en materia jurídica para poder precisamente garantizar ese contenido y esa forma que le va a dar al instrumento público. En este sistema la forma es fundamental para que el instrumento tenga validez. Si no se cumple una formalidad, un rigorismo, un ritual, el instrumento público, aunque tenga el contenido a la voluntad de las partes, no va a surtir los efectos que se pretenden. ¿Esto qué significa? Si se necesita que sea una persona que tenga conocimiento de derecho, requiere necesariamente que sea un profesional de esta norma o alguien, un experto en la materia del derecho, es decir, un abogado, un notario, un licenciado, tiene que tener conocimientos o estudios universitarios para poder ejercer esta actividad. Esto es en el sistema latino, es uno de sus principales elementos. Como les digo, este sistema es el que se sigue o el que utilizamos nosotros para el ejercicio de nuestra profesión. El ejercicio de la profesión del notariado en Guatemala se sustenta en un sistema de notariado latino. En este se pueden distinguir algunos principios. El principio de autenticidad del documento, según el cual el instrumento auténtico es aquel que está garantizado en su certeza, seguridad jurídica, por haber intervenido el notario como delegado del Estado, lo que les he venido mencionando. Por tal motivo, dicho instrumento o documento tiene presunción privilegiada de veracidad y goza de credibilidad, haciendo prueba por sí mismo, no solo de la fecha y el lugar donde se elaboró y quienes firmaron, sino del contenido mismo del documento. Lo que hace que su cumplimiento pueda ser forzado, puede ser obligado, es decir, el contenido mismo, si es válido, puede forzar al cumplimiento de las partes que llegaron a esos acuerdos que contiene ese documento. Por eso se habla del principio de autenticidad del documento.
El documento se considera auténtico, se considera veraz, siempre que haya cumplido con los requisitos y formalidades, como les digo, que establece el ordenamiento jurídico, en este caso, guatemalteco. En segundo lugar, el principio de fe pública, que se considera como esa certeza, eficacia, firmeza, asentimiento, verdad que tiene el poder público representado por el notario cuando éste interviene en cada acto, documento o contrato. Es la autoridad legítima para que otorgue autenticidad en la relación de verdad entre lo dicho, lo ocurrido y lo documentado. Básicamente, la presunción de veracidad del contenido del instrumento porque el notario así lo dice. ¿Se dan cuenta? El documento es auténtico, pero también su contenido es certificado. Se considera cierto, se presume verdadero. El principio de registro protocolo, como les decía, principio según el cual la actividad notarial debe llevar un registro que garantice que esos instrumentos permanecen en el tiempo y no van a ser modificados arbitrariamente. Es uno de los más importantes porque exige un libro de registro numerado, al cual en nuestro medio nosotros llamamos protocolo, rubricado o sellado. En el caso nuestro, son hojas especiales que son vendidas exclusivamente por el notario, en donde se encuentran todas las escrituras ordenadas por el medicamento. En el caso nuestro, efectivamente, las escrituras públicas, las tomas de razón de la organización de firma, los actos de protocolización y algún otro documento que la ley señale, se colocan o se elaboran en esas hojas especiales que van a formar nuestro registro, nuestro libro de registro, que denominamos protocolo y que está regulado en el artículo 8 del Código de Notariado. El principio de inmediatez. Este se refiere que debe existir una relación directa e inmediata del notario al presenciar hechos u actos que tenga que documentarse. ¿Recuerdan el principio de inmediación del derecho notarial? Pues en el sistema latino se cumple a cabalidad. Si el notario no participa en el acto, no lo puede certificar. Y si no lo puede certificar, el acto no puede tener validez. A eso se refiere. Principio de unidad de acto. El notario debe estar desde el principio hasta el final del acto o diligencia que se está llevando a cabo para que ésta tenga validez. Principio de unidad de acto. No se me vayan a confundir. Estoy tratando de decirlos un poquito porque son, si se dan cuenta, están ligados directamente a los principios del derecho notarial en términos generales. Pero aquí estamos hablando de los que son esenciales en el sistema de notariado latino, es decir, en el sistema de notariado que se ejerce en Guatemala, es decir, en el sistema de notariado con formalismos y ritualidades basados en el derecho escrito. Básicamente, el principio de unidad de acto podemos decir que es la presencia física en el mismo momento que ocurren los acontecimientos y que el notario constata y documenta desde que inicia hasta que termina. El principio de extraneidad, que es el equivalente al principio de imparcialidad que mencionamos hace un momento. El notario no puede ser parte interesada en el documento en que interviene. Tampoco lo puede respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Básicamente, si el notario tiene interés en el asunto, ya no es neutral y en consecuencia ya no puede participar, no puede elaborar en el instrumento público. Principio de rogación. El notario no actúa de oficio, es igualito que el anterior. El notario no actúa de oficio, sino a requerimiento de parte. Dentro de las funciones del notario está la de calificar el negocio o acto jurídico que las partes quieren celebrar o el hecho que se discutió en aprobar. El principio de forma, que también lo tenemos en los principios del derecho notarial en general, que se refiere en el sistema latino a que el notario debe conocer con exactitud cómo se debe exteriorizar la expresión de voluntad de las partes. Es decir, el notario debe conocer la ritualidad, los requisitos y formalidades para plasmar la voluntad de las partes y que ésta pueda surtir efectos y tener plena validez. En el sistema de notariado latino es sumamente importante este principio porque es responsabilidad del notario la formalización y conocimiento de esas formalidades. Si esas formalidades por culpa del notario no se cumplen, el notario incurre en responsabilidad. A diferencia del sistema sajón, en el sistema sajón es más flexible porque en el sistema sajón básicamente el fundamento, la naturaleza de la actividad notarial radica en dar fe de quienes comparecen el instrumento y lo firman. Y lo vamos a ver en un momentito.
Estos son los principios del derecho, del sistema latino, o sea, del sistema de notariado latino, sistema que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico. Si se dan cuenta, son emanaciones de los principios de derecho notarial en general. Aquí estamos mencionando cuáles son las que específicamente son fundamentales para este sistema, pero eso no quiere decir que las otras que mencionamos no se apliquen, sino que simplemente estas son las más importantes o las que más caracterizan al sistema de notariado latino. Además de esto, encontramos que hay ciertas características especiales en el sistema de notariado latino que lo diferencian de los demás. En primer lugar, en el sistema de notariado latino el notario debe pertenecer a un colegio profesional. En el caso de Guatemala es el Colegio de Abogados y Notarios, pues ambas profesiones las ejercemos conjuntamente. Cuando ustedes se gradúen, primero Dios, dentro de poco, ustedes van a obtener el título de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios. Y deberán, para poder ejercer la profesión, adscribirse al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.